porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Y quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu
Señor. Dile, yo te amo. Yo te amo. Vamos, declárale tu amor al Señor. Cristo, yo te amo con todo el corazón. Cristo, yo te amo. Y Cristo, mi Señor, te adoramos, te adoramos. Y Cristo, te adoramos. Y Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, yo navegaré en el río de tu espíritu, yo allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Yo navegaré, yo navegaré en el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré, yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. Lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, dile que te llene. Así como fue el día de Pentecostés, que estaban todos reunidos unánimes en un mismo sentir,
Santo. Hoy estamos reunidos en un aposento alto. Y ese mismo Espíritu Santo, promesa del Padre, que fue enviado hace 2000 años para bendecir a la iglesia de Cristo, es el mismo Espíritu Santo que está llenando este lugar, que quiere bautizar con Espíritu Santo y fuego, que quiere llenar tu vida. Oh, ven Espíritu de Dios, de como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Digámosle, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Hay que llamarlo, hay que invitarlo. Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Hoy necesitamos más de ti. Oh, con tus propias palabras adora al Señor un momentito. Que un cántico nuevo brote de tu corazón, que pueda fluir como un río poderoso por tu boca, dándole gloria al que merece toda honra por los siglos de los siglos. Oh, te bendecimos, Señor.
lluvia se derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscándote con gracias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hacia tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Oh sí, Señor, bendecimos tu nombre. Démosle un aplauso fuerte al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. César, tú tienes mi maletín, ¿no? Corazón este, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Gloria a Dios. Mientras hacemos la conexión, quiero manifestar realmente que es una bendición muy linda, preciosa, un regalo de Dios poder reunirnos. Creo que el Señor nos concede en un lugar el deseo de nuestro corazón, la fuerza, la salud, la oportunidad de estar en su casa. Digo en su casa porque la casa de Dios no son cuatro paredes, la casa de Dios somos nosotros. Jacob, estando solito a la intemperie en un lugar despoblado totalmente, cuando pudo sentir la presencia del Señor, decidió llamarle a aquel lugar Betel, ¿verdad? Porque él dijo, porque la presencia del Señor está en este lugar. Entonces todo lugar en donde está la presencia del Señor se convierte en un Betel.
su casa. Amén. Y como ¿cuántos creen que la presencia del Señor está con nosotros hoy? Entonces ese es un Betel, es su casa preciosa, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para entregarle al Señor el tiempo de la meditación de su bendita palabra, para que sea su Santo Espíritu el que nos hable, como siempre, para enseñarnos, exhortarnos, animarnos, amonestarnos, corregirnos y todas las funciones preciosas de la bendita palabra del Señor. Bendito Padre, con gratitud en nuestro corazón, dándote gracias por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en este lugar, en quienes pusiste el deseo, pero también la oportunidad, aún los recursos materiales para movilizarse, para poder estar en este lugar. Danos una experiencia hermosa, gloriosa, que incluso se vuelva inolvidable, que quede marcada, grabada en nuestro corazón para siempre, Señor. Que lo que podamos experimentar en este día, Señor, pueda conducirnos a un cambio de vida completamente, Señor, llevándonos a una mejor dimensión de gloria, conociéndote aún más, Señor. Que tu gloriosa palabra, como una preciosa semilla, pueda ser sembrada en nuestro corazón y que nosotros, al ser una buena tierra, podamos dar fruto en abundancia, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Debe dar un aplauso al Señor con toda confianza, con toda libertad. Dios es digno de toda gloria por siempre. Amén. No. Aquí no, pero alguien está trayendo otros. Yo tengo el mío acá. ¿Tiene el mío? A ver, sí, tengo. ya está. Aquí a mi maletín. Pásame el maletín. Yo tengo acá. El cable conecta. Ah, ya está. Pero igual sí. Compra, sí tiene. Es igual. Ya está. Ya. Igual compra otro. Ya está, pastor. Ya está. ¿Sí? Ya. ¿Quiere la carga? Exacto, ya está listo. Yo creo que lo podemos cargar después. ¿Después? Sí, no hay problema. Okay. Con eso tenemos. Gloria a Dios. Perdón, amados hermanos. Bueno, vamos a tal vez si pueden sentarse, por favor, gracias. Ayer estuvimos durante todo el día abordando una temática con los hermanos que pudieron estar y por amor a los escogidos, dice la Biblia, ¿verdad? Para aquellos que no pudieron estar presentes, quisiera así hacer un breve resumen de unos 5 minutos. Sí, no está bien, pues vamos a mover para que se vea la proyección de todo lo que usted proyecte. Pero ya no. No. Ya. Ok. Gloria a Dios. Ay, el proyector, ¿verdad? Y ya no te ganas. Bueno, disculpe, porque es el piano, ¿no? No, pero ahí no se ve. Ni no lo la luz, a ver, queremos. Pero es que no lo hemos puesto todavía para ver. Ah, si se ve bien, hermano, ¿eh? Para allá, un poco más, a ver. Un poco más. Un poco más, a ver. ¿Ahí? Un poco más. Ahí está. Ahí, listo, ya. Gloria a Dios. Haz la prueba, a ver. ¿Así? ¿Logran leer ahí? Sí. Pero no sé si, bueno, mis hermanos que están en Zoom, que nos logren ver también. Bueno, les decía que... Sí lo ven, pastor. Sí, ok. Vamos a hacer un breve resumen, porque yo quiero continuar en una temática que hemos estado platicando con respecto a los planes de Dios y los planes humanos. Ayer hablábamos del propósito divino, que es inquebrantable. Un plan de Dios jamás se puede frustrar y nunca va a fracasar. Pero como la Biblia nos deja ver que aún hombres de Dios extraordinarios fracasaron en algunos de los planes que ellos hicieron en determinado momento. Veíamos cómo Job decía que todos sus planes se habían deshecho prácticamente, hasta que él comprendió el propósito divino y entonces supo que esos propósitos jamás se iban a frustrar. Estuvimos analizando un poquito la vida del apóstol Pablo, de cómo él, con buenas intenciones, hizo planes para viajar a diferentes lugares y que se vio impedido algunas veces por el Espíritu Santo, a veces por el Espíritu de Jesús,
A veces Dios permitió que el mismo Satanás se opusiera para que él llegara a ciertos lugares, porque él no iba en esos momentos de acuerdo al plan perfecto de Dios, hasta que entendió, por medio de revelación, Dios le fue diciendo lugares incluso a dónde ir y a dónde no ir. Y en base a eso, yo quisiera pues recordar uno de los versículos que para mí es importantísimo para esta enseñanza, Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. En base a este precioso versículo, dijimos que aquí claramente la Escritura dice que los planes del Señor nos van a conducir a un bienestar. Y claramente el Señor dice, no a la calamidad. Pero ayer veíamos en algunos versículos que el fruto de nuestros planes puede ser la calamidad. Y eso es terrible, ¿verdad? Porque entonces, si yo planifico algo, o hago algo sin consultar al Señor, aquello, aunque al principio parezca bueno, y mencionábamos ese pasaje de la Escritura, que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Eso quiere decir que la persona cree que aquello que va a hacer es bueno, y entonces sigue ese camino que va a terminar en un camino de muerte. Y por eso el mismo profeta Jeremías dice que nosotros nos tenemos que detener en los caminos y preguntar por el buen camino para andar por él. Sin embargo, dice la Escritura que cuando el Señor le dijo a Israel, cuando ellos andaban por mal camino, que se detuvieran para andar por el buen camino, preguntando por la senda antigua, ellos dijeron, no andaremos. Terrible, ¿verdad? Y el Señor les dice, si ustedes andan por el buen camino, van a encontrar descanso para su alma. Pero ellos dijeron, no andaremos. Y entonces siguieron sus propios caminos. De hecho, hay un pasaje bien interesante que el Señor le dice a Salomón, que cuando Salomón está dedicando el templo al Señor, hace una oración extraordinaria. Y le dice, Señor, cuando tu pueblo peque, es decir, sabiendo Salomón que en algún momento el pueblo de Dios iba a pecar, le dice, cuando tu pueblo peque, cuando tu pueblo se aparte de ti, Señor, y entonces tú envíes la langosta a devorar la tierra y cierres los cielos para que no haya lluvia. Fíjense qué tremendo esto, ¿verdad? Y vengan pestilencias sobre la tierra por haber ellos pecado contra ti. Cuando ellos oren en este lugar, Señor, por favor escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo. Cuando ya el Señor le responde a Salomón, le dice el Señor, cuando yo haya cerrado los cielos y haya enviado la langosta para devorar la tierra y haya enviado espada y hambre, y mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla y ora, y entonces dice, y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero hay una condición, y si se apartan de sus malos caminos. Entonces ayer leíamos en el libro de Isaías capítulo 55 versículos 7, 8 y 9 que el malvado abandone sus planes, que la persona inicua deje sus propios proyectos y que entonces se convierta al Señor su Dios, que será misericordioso y amplio en perdonarle. Y entonces es cuando el Señor llega al versículo 8, cuando dice, porque mis planes no son como tus planes, ni mi proyecto es como tu proyecto. Entonces, la diferencia, fíjese, y yo hubiera querido aprender eso hace más tiempo atrás, la diferencia entre elegir el propósito de Dios en nuestra vida para que su buena, agradable y perfecta voluntad se cumpla, y no elegir nuestros planes confiando en nuestra propia prudencia, apoyándonos en nuestra inteligencia, va a marcar la diferencia, porque seguir el camino del Señor, obedeciendo sus planes, me va a llevar a mí a un bienestar.
Pero seguir mis propios caminos, tomar mis propias decisiones, a veces me va a conducir a calamidades, a tragedias. Yo les decía ayer, a sufrimientos innecesarios. La Biblia nos deja ver que Dios puede permitir que en nuestra vida venga un sufrimiento con el propósito de moldear nuestro corazón, purificar nuestra alma. Pero hay sufrimientos que no vienen de parte de Dios, que nosotros mismos los buscamos. Y uno de los versículos que yo leía, y que me va a servir precisamente para la introducción de porque le voy a dar seguimiento al tema, está en Oseas capítulo 8, versículo 1 hasta el 4, en donde dice la Escritura: pon la trompeta a tu boca, como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor. Fíjese, no es contra los impíos, es contra la casa del Señor. Porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Claman a mí: Dios mío, los de Israel te conocemos. Pero el Señor le responde: Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. Y en el versículo 4 dice: ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Le quiero contar una experiencia que yo le oí testificar a un apóstol muy amado, que yo respeto, admiro mucho, pero él contaba que en algún momento él empezó a tener problemas serios con los ancianos de la iglesia que él había constituido. Y prácticamente empezó a recibir muchas quejas del pueblo del Señor, de injusticias, de abuso de autoridad, de maltrato de parte de los ancianos de la iglesia. Y entonces llegó un momento en que aquello se volvió una aflicción, un problema para él. Y entonces él llegó delante del Señor a decirle: Señor, mira, estos ancianos hacen lo que quieren, cometen injusticias, abusan de la autoridad, ya no sé qué hacer con ellos. Y entonces dice él que el Señor le respondió: es que esos ancianos tú los pusiste, yo no los puse. Tú los escogiste y tú los estableciste sin consultarme. Dice que tremendo esto, ¿verdad? Y entonces cuando él recapacitó, dijo: es cierto, yo no le consulté al Señor si debía de levantar a este hermano como anciano, sino que a mí me pareció bien. Ayer estábamos platicando cómo los apóstoles de Cristo decían: nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, ¿verdad? El poder someter bajo la voluntad del Espíritu Santo una decisión antes de tomarla. Ok, pero aquí es más difícil y complicado, porque el pueblo de Israel escogió reyes a su gusto. Fíjese que esto es bien tremendo, porque ya en el tiempo contemporáneo, en el sentido espiritual, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas: vienen días cuando ya no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros para sí. Es decir, la iglesia va a escoger maestros para que les digan lo que quieren oír, ¿sí? Es decir, que la iglesia va a escoger. Y yo antes me preguntaba cómo uno puede amontonar maestros. Porque cuando hablamos de amontonar, no estamos hablando de 2, 3. Estamos hablando de un montón, ¿verdad? Y un montón son muchos. Amontonarán maestros para sí. Eso, y yo decía: ¿y cómo puede una persona tener muchos maestros al mismo tiempo? Hasta que, mire, descubrimiento si usted quiere, pero me puse a ver en las plataformas virtuales que existen actualmente, las redes sociales, por mencionar uno de ellos, el YouTube. Es decir, ¿cuántos predicadores están en YouTube? Millones seguramente. Y uno puede escoger a quién oír. Vamos a ver, hoy no voy, y así hacen algunos, espero que usted no vaya a hacer nunca así. Hoy no voy a ir a la iglesia. Ya me aburrió cómo predica mi pastor. Hoy voy a escoger en la mañana, voy a oír a fulano de tal. En la tarde hoy oigo a Perencejo y en la noche voy a oír a...
me gusta cómo predica. Bueno, está amontonando maestros. Y tal vez le gusta cómo predica porque lo que dice le satisface su alma y no necesariamente le da un crecimiento espiritual, porque tal vez la palabra no lo confronta. Bueno, yo no les hablo a ustedes, solo estoy poniendo el ejemplo de lo que pasa. Ahora, a Israel le pasó, con respecto a sus reyes. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Ahora, ¿se imagina usted si el pueblo de Israel venía con el Señor a quejarse porque uno de los reyes que ellos habían escogido estaban haciendo un mal al pueblo? El Señor les hubiera dicho, pero yo no te lo escogí, tú te lo escogiste. Miren, uno de los reyes de Israel, en desobediencia a una de las instrucciones que el Señor le dio al pueblo de Israel, cuando ellos estaban en el desierto, antes de entrar a la tierra de Canaán, estaban en un periodo de preparación. De hecho, cuando usted lee todas las instrucciones que el Señor les dio en el desierto y todos los mandamientos y ordenanzas, eran para cumplirlos en la tierra. El Señor les decía, cuando entres a la tierra que yo te voy a dar como herencia, tendrás cuidado de hacer esto. Cuando habites la tierra que yo te voy a dar en posesión, harás esto. Y el Señor les empezó a decir todo lo que ellos tenían que hacer y lo que no tenían que hacer en la tierra de Canaán. Dentro de estas cosas el Señor le dijo, cuando entres a la tierra de tus enemigos y la poseas, no te vas a mezclar con ellos. No le darás a tus hijos a sus hijas y no le darás a tus hijas a sus hijos. No te vas a emparentar con ellos. Y lo primero que hicieron cuando llegaron fue emparentarse, ¿verdad? Tal vez los hebreos vieron que las arameas, que las filisteas, que las jebuseas, que las eteas y todas esas feas eran hermosas. Y fíjense que algunos hermanos dicen así, hermano, es que, ayer hablamos un poquito de yugo desigual, ¿no? Es que hermano, es que en la iglesia solo feas hay, dicen los jóvenes, ¿verdad? En cambio en la universidad, en cambio en el colegio, en cambio en el trabajo. Sí, pero es una filistea. Y entonces hubieron reyes en Israel que se emparentaron. Ayer leíamos un pasaje de la Escritura en donde el Señor habla precisamente de una calamidad que viene como fruto de los planes, en donde dice, hicieron asociaciones, no según mi espíritu. Hicieron alianzas, no según mi espíritu. Yo me recuerdo, le quiero contar de un amigo que sufrió un fracaso comercial en un negocio que él emprendió. Él tenía un negocio que iba caminando bien, pero él quería que su negocio avanzara un poquito más rápido, creciera, y entonces se asoció con un socio capitalista, alguien que tenía capital económico para invertir en su negocio. Y entonces hicieron una sociedad. Pero fíjese qué interesante, porque este amigo, me recuerdo que llegó a mi oficina para contarme sus planes. Fíjese qué interesante, para contarme sus planes. Y entonces me dijo, fíjate que me voy a asociar. Él es un primo de mi esposa, conocido, y me empezó a contar características de él. Y entonces yo le hice la pregunta, tú me vienes a pedir consejo para ver si lo haces o no lo haces, o solamente me estás contando lo que vas a hacer. Y en eso no es lo mismo. No es lo mismo que alguien le diga, hermano, quiero pedir consejo antes de tomar esta decisión. Yo ya lo estudié, me parece bien, pero quiero oír qué piensa usted. Para eso se requiere humildad, ¿sí? Y entonces me dijo, no, fíjate que yo ya tomé la decisión. Ah, bueno, entonces está por demás el consejo, le dije. Porque a mí no me parecía que él arriesgara por lo que había trabajado por tantos años y en una sociedad en donde alguien que no había de alguna manera sufrido, que no había dado a luz esa empresa. Y entonces esta persona prácticamente lo perjudicó, él perdió prácticamente su empresa. Lo engañó. Hicieron un documento a favor de la otra persona, pero fue una asociación sin preguntarle al Señor. Entonces, yo por eso le decía ayer, muchos de los males que a veces nos ocurren
No podemos decir, es que es la voluntad del Señor que yo esté así como estoy. Es la voluntad del Señor que yo sufra tanto. A veces sí, a veces no. A veces el Señor nos va a decir, pero ¿y por qué te asociaste? Dice la Biblia, no te asocies con el iracundo. Y entonces si uno oye la palabra y de todas maneras se asocia con el iracundo, después viene todo lastimado, Señor, ¿qué hago con este impío con el que me asocié? Y el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que nos va a restaurar, va a sanar nuestras heridas, nos va a consolar y nos va a dar la oportunidad de empezar de cero si es necesario, pero en algún momento, bueno, aquí hay padres de familia, ¿verdad? Esa frase, yo te lo dije, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces el Señor nos dirá, yo te lo dije? Entonces, aquí en otras versiones de este Oseas 8:4, por ejemplo, la Biblia Jerusalén traduce, han entronizado reyes sin contar conmigo, han nombrado príncipes sin mi conocimiento. La Biblia de lenguaje sencillo dice, cuando eligieron a sus reyes, no me tomaron en cuenta. Cuando nombraron a sus jefes, no me pidieron consejo. Eso quiere decir que el Señor quiere que lo tomemos en cuenta. Eso quiere decir que el Señor quiere que le pidamos consejo. Pero no me va a contestar, pero sí quiero lanzar la pregunta, tanto a los que están presentes aquí como a los que están en Zoom. ¿Has hecho tú algo sin tomar en cuenta a Dios? No me conteste, pero ya sé cuál es la respuesta. ¿Y usted por qué sabe, hermano? Porque yo sí le puedo decir, yo sí he hecho cosas sin tomar en cuenta al Señor. Pregúnteme, ¿y cómo le ha ido, hermano pastor? Pregúnteme, por favor. Mal. ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas sin pedir consejo? Esa sí, contésteme. ¿Alguien acá que me levante la mano y me diga, hermano, yo he hecho cosas sin pedir consejo? Bueno, lo acompaño en su dolor, y yo también. Biblia textual dice, se nombraron reyes sin intervención mía, se nombraron príncipes sin mi aprobación. Ok, entonces miren, yo quiero hablar de esa palabrita, esta última palabrita que usted ve acá, aprobación. Aprobación. Vamos a hablar un poquito de las cosas que Dios aprueba y de las cosas que Dios no aprueba. Y este es un punto delicado, porque hay cosas que Dios no aprueba, y fíjese, como están fuera de su deseo y de su voluntad, por amor las estorba para que no las hagamos. Pero hay algo otras que aunque Dios no las aprueba, sí las permite. Y esas son las más complicadas. Entonces le voy a poner un ejemplo. Aún para orar. Por eso ayer insistía yo, el apóstol Pablo dice, no sabemos orar. No sabemos pedir. Pedís, dijo el apóstol Santiago, y no recibís porque pedís mal. Entonces, si no sabemos orar, si no sabemos pedir, quiere decir que podemos tener una mala actitud al orar, que en lugar de pedir, exijamos y demandemos de Dios cosas. Yo les ponía el ejemplo de alguien que decía que cuando oraba le decía al Señor, y no acepto un no como respuesta. Eso es ser abusivo con Dios. Uno no le puede decir al Señor, yo no acepto un no como respuesta, porque ¿y si lo que estoy pidiendo no es de su agrado? Lo que más me conviene es que Dios me diga que no, porque aquello me va a causar un daño. Amén. Pero lo tremendo es que a veces nuestra insistencia, que a veces se aplica más Lucas 18:1, cuando el Señor enseñó acerca de aquella viuda que insistentemente le pedía a aquel juez injusto que le hiciera justicia, y luego dice, cuánto más el Señor, porque pone el ejemplo de que aquel juez que no temía a Dios ni a hombre alguno, se cansó de aquella viuda, y entonces la ayudó, pero no por misericordioso, sino que se aburrió de ella. Yo no quiero que Dios me responda a una oración porque ya se aburrió de mí. Yo quiero que se complazca su corazón.
Que cuando yo le pida sea de su agrado. Y en la Biblia hay ejemplos como aquella oración que hizo el rey Salomón, que cuando el Señor lo visitó de noche y le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Y entonces aquel hombre pidió conforme a la voluntad de Dios y le dijo, quiero que me des un corazón sabio y entendido para poder administrar justicia y para poder discernir, porque es un pueblo muy grande el que me has dado a gobernar. Y entonces dice la escritura, y a Dios le agradó que Salomón pidiera eso. O sea, qué lindo que cuando uno pida, el Señor diga, eso es precisamente lo que yo te quiero dar. Y entonces todavía le dice, cualquier otro hubiera pedido riqueza, hubiera pedido salud, larga vida, la vida de sus enemigos, pero tú en cambio me has pedido algo espiritual, y por cuanto me has pedido correctamente, te voy a dar en abundancia lo que me pediste, y lo que no me pediste me complace dártelo también. Entonces Dios está dando con todo su amor, con todo su corazón, con todo su deseo. Pero miren, es tremendo a veces nosotros, hermano. Todos aquí somos hijos. Fuimos hijos de dominio en algún momento y estuvimos dependiendo totalmente de nuestros padres biológicos. ¿Y cuántas veces fuimos insistentes en pedir algo? ¿Y cuántas veces en algún momento nuestro padre o nuestra madre se cansó y de mala gana nos dio lo que queríamos? Y uno se da cuenta, pero como uno que lo que quería es que se lo dieran, ¿verdad? Ya si se enojaron o no, ¿qué importa? Pero miren, fíjense que con el Señor pasa lo mismo. Algunos llegaron con Dios con una petición y el Señor les dijo, no. Debería de bastar con una vez que el Señor les diga no. Y entonces vino la insistencia y el Señor les dijo, está bien. Pero no era de su agrado. Cuando el pueblo de Israel pidió rey, porque vieron que las otras naciones eran gobernadas por reyes y a ellos los gobernaban jueces. Pero mire, qué hombres de Dios. El que estaba en funciones era el profeta Samuel en ese momento. Y ellos lo menospreciaron. Y cuando Samuel el profeta está llorando porque lo habían desechado, llega el Señor y le dice, no llores. No te desecharon a ti, me desecharon a mí. Porque el que está desechando al que Dios pone, está desechando a Dios que lo puso. El Señor Jesucristo dijo, el que me reciba a mí, recibe al que me envió. Y el que no me recibe a mí, no recibe al que me envió. Y cuando Él envía a sus discípulos, les dice, el que los reciba a ustedes, a mí me recibe. Y el que no los reciba a ustedes, a mí no me recibe. Y cuando rechazaron al profeta Samuel, rechazaron al Señor. Y entonces le dijeron al Señor, queremos un rey. No era del agrado del Señor en ese momento. Y entonces les dieron a Saúl. Pero de una vez el profeta Samuel les dijo, ese rey que los va a gobernar, los va a diezmar a ustedes, va a tomar a sus jóvenes, a sus hijas, va a agarrar lo mejor de sus tierras para él. En otras palabras, escogieron reyes sin mi consentimiento. Entonces, hay cosas que Dios aprueba, hay cosas que Dios no aprueba. Y fíjense que el ejemplo que quería ponerles es el siguiente. Balaam, un profeta, que es contratado para maldecir al pueblo de Dios. A mí este ejemplo me gusta mucho, y perdón que me va a tomar unos minutitos, pero esto nos va a dejar una gran enseñanza. Mírenles, Balaam era un profeta genuino, un hombre que tenía los ojos espirituales bien abiertos, tenía visiones del Señor, recibía palabra del Señor, oráculo del Señor. De hecho, da unas profecías en el libro de Números extraordinarias. Y entonces llega una comisión del rey enemigo del pueblo del Señor. Mire, yo digo, ya solo el hecho de recibirlos ya era un error. Porque si era la comisión de sus enemigos, ¿por qué recibirlos? Digamos por respeto, ok, los voy a escuchar. Y entonces ellos llegaron con Balaam y le dijeron, venimos a contratarte.
para que maldigas a Israel. Una preguntita. Vamos a ver. Usted no es como Balaam, entonces por eso le voy a hacer la pregunta. Si a usted alguien le dijera, mira, yo miro que a ti Dios te oye. Lo que tú dices, es que eso fue lo que vieron en Balaam. Lo que tú dices, eso se cumple. Jamás fallan tus profecías. Y entonces, hermano, usted que profetiza dentro de la iglesia, a usted que Dios le da sueños y visiones, y que yo miro que está ungido con el Espíritu Santo, mire, fíjese que yo tengo problemas con mi suegra. Es un ejemplo, ¿no? Alguien que le está diciendo a usted, yo tengo problemas con mi suegra, fíjese. Usted me haría favor de maldecirla. ¿Usted qué le contestaría? ¿Ah? ¿Que sí o que no? Pero mire, pero le voy a pagar bien. Es que como aquí por la cantidad de por la moneda, no sé, pero vamos a hablar. Mire pues, le voy a pagar $100,000. Y usted lo único que tiene que hacer es una oración para maldecir a mi suegra, que no la quiere. $100,000. De ahí sus cuentas. Por 100. ¿A cuánto está por dólar el yen? 140. Por 100. Pues ¿cuántos rechazarían esa oferta? Ya me preocuparon porque no me contestan ahí. ¿Cuántos rechazarían esa oferta? Sí, pero ¿perdón? ¿Sabe qué? Balaam tenía que rechazar inmediatamente aquello y decir, Dios me puso para bendecir, no para maldecir. Pero viene Balaam y les dice, déjenme, le voy a preguntar al Señor. Yo que la batería. Es la batería, ¿eh? Sí. Le voy a preguntar al Señor. ¿Y para qué? ¿Por qué le va a preguntar al Señor? Y uno diría, bueno, ahí por lo menos va bien, no va tan mal. Le va a consultar al Señor. Y entonces llega con el Señor y le dice, Señor, vinieron a contratarme para maldecir a tu pueblo. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Eso no será que era lógico? Que ya se sabía la respuesta. Yo ayer les ponía el ejemplo, cuando un joven o una señorita llega con uno de pastor, hermano, le quiero preguntar algo. Fíjese que conocí a alguien en la universidad. Es simpático, es rubio, ojos azules, es alto, es inteligente, es bien educado, viene de una buena familia. Solo hay un detalle, fíjese, no es cristiano. ¿Usted me aconsejaría que entre en una relación sentimental con él? Y digo, cuando llegan a preguntar, qué bueno que pregunten, pero ya la respuesta ya la saben. Pero están buscando que alguien les diga que sí lo hagan. Y entonces cuando uno les dice que no, de todas maneras sí lo hacen. Pero Balaam llega con el Señor y el Señor le dice, no aceptes nada de ellos. Y entonces Balaam obedeció. Ahí por eso le digo, ahí aparentemente va bien. Y entonces llega con ellos y les dice, ya le pregunté al Señor y el Señor me dijo que no. Y entonces ellos se fueron. Bueno, digamos que de ahí ganó el examen raspadito, decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces el rey se enojó y dijo, este es buen negociante. No le parecieron los $100,000. Y entonces mandó a sus príncipes más connotados y los envió con una propuesta mucho más jugosa, más atractiva. Ya no le ofrezcan $100,000, ofrezcanle $1,000,000. Y entonces llegan con Balaam, quien ya le había preguntado al Señor, quien ya le había dicho que no, y entonces le llegan a decir otra vez, venimos con este regalo, queremos que maldigas a tu pueblo. Y entonces viene Balaam y les dice, cuando vio $1,000,000, ¿verdad?
déjenme, le voy a preguntar otra vez al Señor. Entonces, cuando él regresó con el Señor vio su corazón. El Señor vio que en su corazón estaba el deseo de hacer aquello, porque se había enamorado de su plata y de su oro. Por eso ya en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro habla de Balaam, dice, por haber amado el pago de la iniquidad. El adivino Balaam, ya no dice el profeta Balaam, porque él se convirtió de profeta a adivino cuando aceptó que le pagaran por lo que él hacía. Se degradó totalmente. Pero el tema es que la segunda vez el Señor le dijo, ve con ellos. Entonces el Señor le dio permiso, pero no era de su agrado. ¿Sí? Tuvo su permiso, pero no su consentimiento. Tuvo su permiso, pero no su favor, no su bendición. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros buscamos de Dios? Ayer platicábamos acerca de la diferencia entre lo lícito y lo que conviene. Cuando a veces nos conformamos a decirle al Señor, Señor, ¿y será lícito que yo haga esto? Y el Señor nos va a decir, sí es lícito. Pero si le preguntáramos, Señor, ¿y me conviene? Y el Señor nos dice, no te conviene. ¿Qué haríamos realmente? Pero ya me dijo que es lícito, pero no te conviene. Es lícito, pero no te edifica. Es lícito, pero te puede esclavizar. Entonces, la aprobación, por eso decía esta palabrita, aprobación de Dios. De hecho, así se llama esta parte de la enseñanza, de la temática que hemos seguido, la aprobación divina. Entonces, voy a leerles este pasaje en el libro del profeta Jeremías. Entre paréntesis, ¿verdad? Balaam se fue con el permiso de Dios, pero no se fue con el consentimiento de Dios. No fue aprobado por Dios. Y el Señor permitió. Claro, no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque Dios no se lo permitió. Pero sí le permitió que recibiera los regalos que él quería recibir. El Señor vio la codicia y la ambición de su corazón. Dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 15. Palabra de Dios para todos, es la versión. Ustedes, al contrario, fíjese qué tremendo, está hablando a Israel, habían cambiado su manera de vivir y habían hecho lo que cuenta con mi aprobación. Al dar libertad cada uno a su compatriota, ustedes hicieron un pacto ante mí en el templo que lleva mi nombre. Pero yo quiero llamar su atención a que aquí ellos habían dejado de hacer eso. Por eso el Señor les dice, ustedes habían cambiado su manera de vivir. Ustedes habían hecho todo lo que cuenta con mi aprobación. En otras palabras, ahora ya no. Ahora ya no toman en cuenta mi consejo, ya no me preguntan, ya no quieren conocer mi opinión acerca de lo que hacen y ya no buscan que yo apruebe lo que ustedes van a hacer. Mire, sería tan lindo, yo le puedo asegurar, mire, y por eso yo estoy tan insistente en este tema. Yo le puedo asegurar que si de aquí en adelante, ya no pensemos tanto en lo que hemos hecho atrás. Si hicimos mal las cosas, como dijo el apóstol Pablo, dejando todo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. A partir de hoy, si cada uno de nosotros decidiera decir, yo a partir de hoy busco la aprobación de Dios. Pero eso tiene que ser voluntario. Yo no lo puedo forzar ni lo voy a obligar, porque ya cuando salgamos de aquí, cada uno decide cómo vivir. Pero mi consejo sí es este. A partir de hoy, busca ser aprobado por Dios y que cuando vayas a hacer algo lo pongas, lo sometas bajo el consejo divino y dile, Señor, si tú lo apruebas, lo hago. Y si tú no lo apruebas, no lo hago. En todo, en lo espiritual, aún en lo material, vas a invertir en un negocio. Dile, Señor, si tú lo apruebas, lo hago. Si tú no lo apruebas, no lo hago. Cada decisión que vayas a tomar, sométela. Qué lindo sería, hermanos, si todos lo hiciéramos así. Nos ahorraríamos muchos problemas.
Dice Hechos capítulo 7, versículo 46 y 47. Mire, esto es algo precioso. David contaba con la aprobación de Dios. Entre paréntesis, ¿verdad? Este es uno de los hombres que fueron aprobados por Dios. Ayer le contaba que parte de esta temática vamos a ver un subtema acerca de los que recibieron la aprobación de Dios como persona. Eso significa que Dios los examinó y los aprobó. Así como cuando usted ganaba cada año escolar, ¿verdad? Y recibía la aprobación para ir al año siguiente. Pero los que reprobaban tenían que repetir el año. Bueno, yo no sé cómo es aquí o cómo fue en su país, ¿verdad? Si lo hicieron ganar por decreto o le hizo el favor el maestro, cómo fue la cosa. Pero para poder pasar al siguiente nivel se requiere de una aprobación. ¿Ok? Entonces dice que David contaba con la aprobación de Dios. Mira lo que dice después. Y le pidió permiso para construir un templo donde el pueblo de Jacob pudiera adorar. Versículo 47. Pero Salomón fue el que construyó el templo. Eso es algo que a mí me enseña mucho. Miren pues. David tenía un profundo deseo, un gran anhelo en su corazón de construirle casa a Dios. Le voy a hacer la pregunta. A mí me gusta preguntar mucho. A usted no le gusta contestarme, es lo malo. ¿Sería un buen anhelo el que tenía David? ¿Construirle casa al Señor? Claro que sí. Al punto que le agradó tanto al Señor el anhelo que vio en David, el Señor le terminó diciendo: mira, David, he visto el deseo que hay en tu corazón de construir mi casa. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a hacer al revés. Yo te voy a construir casa a ti. Fíjese qué lindo. Y voy a hacer que tu casa permanezca para siempre, le dijo el Señor. Pero aquí hay un punto. Que a pesar de que David sabía que su anhelo era bueno, que su motivación era buena, que su intención era buena, pidió permiso. ¿Por qué David como rey no simplemente, teniendo él todos los recursos materiales, empezó la construcción del templo? Pidió permiso. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Le dijeron que no. Y pasó algo. Llegó el profeta Natán con David. Y David, fíjense pues, ahí es donde está pidiendo el permiso. No significa de que él estaba hablando directamente con Dios, sino que él se estaba comunicando con Dios por medio del profeta. Y entonces él le dice al profeta todo lo que había en su corazón. Y le dice: yo quiero construirle un templo al Señor. El arca del pacto está en una tienda en el patio de mi casa. Y yo habito en un gran palacio. ¿Cómo es posible? O sea, David no estaba conforme con eso. No estaba satisfecho. Y él decía: no es posible que el arca del pacto esté en una tienda pequeña. Yo le quiero hacer casa al Señor. Y cuando el profeta lo oyó, juzgó el caso con su mente, con su alma. No lo discernió. Y el profeta le dijo: haz todo lo que hay en tu corazón, le dijo. Y David se puso feliz. En ese momento David se puso contento porque le estaban aprobando, le estaban dando permiso de hacer lo que había en su corazón. Pero ya cuando el profeta llegó a su casa, el Señor le dijo al profeta: vení para acá. Ni siquiera me preguntaste si yo estaba de acuerdo. Y no estoy de acuerdo. Así que vas a tener que regresar, porque ahí no había WhatsApp. Vas a tener que regresar y le vas a tener que decir a mi siervo David: tú no me vas a construir casa a mí, lo hará tu hijo Salomón. Entonces una de las cosas que entiendo acá es que los profetas también se equivocan. Es que mire, si uno juzga muy superficialmente las cosas, con su lógica, con su razonamiento y con sus sentimientos, uno va a cometer muchos errores. Por eso es que dar consejo es bien difícil. Una de las cosas más difíciles en el ministerio es aconsejar.
Entonces al profeta le pareció, ¡ala, qué bonito el plan, David! ¡Qué lindo lo que hay en tu corazón! Ninguno de los reyes en Israel quizás tendrá el anhelo tan grande como tú. Haz lo que quieres hacer. Y el Señor dijo, no era de su voluntad. Muy bonito, David, pero no quiero que tú me lo construyas. Quiero que me lo construya Salomón. Por eso aquí le puse el otro verso. Pero Salomón fue el que construyó el templo. Pero David pidió permiso. Y cuando le dijeron que no, obedeció. ¿Y sabe qué es lo lindo? En donde se muestra su corazón tan noble, que cuando le dijeron que no, dijo, bueno, pues entonces que le cueste a Salomón. No, sino que David, 1 Crónicas capítulo 29 dice, con todas mis fuerzas he proveído para la casa del Señor oro para las cosas de oro, plata para las de plata, bronce, hierro, piedras preciosas, madera de la mejor, y en mi amor por la casa del Señor, mi tesoro particular aquí lo pongo también, que aunque yo no sea el que construya la casa, que la construya Salomón, pero yo por lo menos voy a aportar para que se haga la obra de Dios. No me lo permitieron, pero se lo permitieron a otro. Pero ¿qué hace uno, hermano, cuando uno le... Ayer les contaba yo algunas cosas muy íntimas y personales. ¿Qué hace cuando a uno le dicen, tú no, va a ir otro? Ay, que mire cómo sale el otro. Porque no me pusieron a mí. Pusieron a otro. Y eso aún dentro de los privilegios de la iglesia. Viene la inconformidad. Se va a hacer un cambio de oficialidad, se va a elegir a los diáconos o a los ancianos de la iglesia. Y entonces, si el ministro no lo hace como leímos, ¿verdad? Pusieron príncipe sin preguntarme. Y dice, y va ahí delante del Señor, que el Señor lo puede sorprender a él. Porque cuando el Señor escoge, mire, no sé si me puedo hacer aquí adelantito, ¿no? No hay problema con la cámara. Yo con la cámara. No, aquí está. Sí, es que si no, los hermanos que están en televisión y... yo digo, nosotros nos equivocamos mucho. Y voy a poner ejemplo de un profeta. Mire, y esto es importante, los verdaderos profetas se equivocan, porque son humanos. Por eso es que para discernir a un profeta verdadero de un falso, no basta solamente con decir, este es verdadero porque lo que dice se cumple. Este es falso porque lo que dice no se cumple. Eso sería bien fácil, ¿verdad? No, Deuteronomio capítulo 13 dice, si se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueño y se cumple la visión que él te dice, de todas maneras tienes que examinar lo siguiente. ¿Hacia dónde te conduce después? Porque si luego de que se cumple la visión o la profecía que te dio te dice, vamos y adoremos a otros dioses, entonces no se trata que se cumpla, porque hay profetas que pueden dar una profecía que no se cumple y eran verdaderos, y hay profetas falsos que pueden dar una profecía y sí se va a cumplir. Entonces es el engaño. Pero entonces resulta que para escoger se tiene que contar con el consejo de Dios. Porque el profeta Samuel, el Señor le dice, ve a la casa de Isaí, porque a uno de sus hijos he escogido para que sea rey en Israel. Entonces una pregunta, ¿quién escogió a David? Dios lo escogió. Entonces David no está dentro de los reyes que ellos escogieron sin consultarle al Señor. Pero Samuel, ¿a quién había escogido? Samuel había escogido a Eliab, al primogénito de Isaí. Cuando lo vio, digo que lo vio así, porque dice la Biblia que vio lo alto de su estatura, lo hermoso de su apariencia. Solo lo vio y ya no le preguntó al Señor, Señor, ¿será este? Sino que de una vez se levantó, tomó el cuerno del aceite y el Señor le dijo, ¿a dónde vas, Samuel? No lo he escogido yo, le dijo. Vos ya lo escogiste y yo no lo he escogido. Guardó el cuerno del aceite para que venga el segundo. Y el segundo se parecía al primogénito, ¿no? Era gemelo. Y agarra otra vez el cuerno del aceite. Solo 7 veces se equivocó ese día. Y entonces cuando vio, no es ni este, ni este, ni este, ni este, ni este.
tuvo que preguntar, Isaí, todos estos son tus hijos. Es que fíjate que el Señor a ninguno de esos le ha escogido. Ah, sí que otro. El menospreciado, el pequeño. Pero es que no ni siquiera lo quise llamar porque yo no pensé que ese pudiera ser el rey de Israel. Así pensamos nosotros. Y cuando va entrando David a la casa, de cuidar el rebaño con olor a oveja, todavía ni se había bañado, el Señor le dice, ponte de pie, porque este es el que yo he escogido. Toma el cuerno del aceite y úngelo, porque este será el rey de Israel. Dios no escoge como nosotros. Y ahí el Señor le enseñó al profeta Samuel lo siguiente: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Entonces, ¿sabe qué pasa a veces dentro de la misma iglesia cuando se escoge liderazgo? Cuando dejamos que Dios escoja, el Señor va a escoger lo que nosotros no escogeríamos. Y a veces uno por eso se puede enojar. ¿Y por qué escogerían a los hermanos? Yo ayuno, oro, diezmo, y ese ni ayuna, ni ora, ni diezmo. ¿Y no que lo pusieron a él de líder dentro de la iglesia? Es que Dios lo escogió. ¿Y ahí qué podemos hacer, hermano? Bueno, Jueces capítulo 18, versículo 15. Ya no me recuerdo a qué horas empecé. No se acuerdan ustedes, hermano. O sea que ya tengo 1 hora. ¿Están hablando? Entonces ya solo me queda otra hora, hermano. No, pero después. Solo les leo este pasaje y lo cerramos acá y ahí vamos a continuar. Dice Jueces capítulo 18, versículos 5 y 6. Y le dijeron: te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero. Ayer hablamos del Urim y el Tumim, se recuerda, ¿verdad? Y el sacerdote les dijo: id en paz. El camino en que andáis tiene la aprobación del Señor. Ah, qué rico, hermano. Es que qué lindo. Se imagina tomar un camino cuando uno ya preguntó y un hombre de Dios consulta a Dios y le dice: ese camino tiene la aprobación de Dios, ve en paz. Yo ayer le decía, aún así, cuando uno camina en un camino en la voluntad de Dios, no significa que va a ser todo bien allanadito, que no van a haber dificultades, adversidades. No, van a haber. Una puerta grande se me abrió para el servicio eficaz, dijo el apóstol Pablo, y son muchos los enemigos. Pero él sabía, el Señor me abrió esa puerta, nadie me la puede cerrar. Se levante, que se levante, se oponga, quien se oponga. Entonces, estos que están consultando al Señor por medio del sacerdote, antes de emprender el camino, dicen: mejor consultemos. Qué bonito consultar. Mire, voy a terminar con lo siguiente haciendo una pregunta. ¿Cuántos aquí, en un sentido literal, llegando a un lugar que no conocen, conduciendo un coche o vehículo automóvil, se han perdido alguna vez? Sí, yo también. Es inmediato que cuando usted se dio cuenta que ya no sabe para dónde agarrar, usted pregunta. O calcula: no, yo sé que puedo salir de aquí solito sin preguntarle a nadie. Agarra su mapa. Bueno, ahora usted agarra el Google Map, agarra el Waze y otras herramientas, pero sin esas herramientas, uno es orgulloso, hermano. Y a veces uno sigue, ¿verdad? Ya va perdido y sigue. Y los que van con uno le dicen: mira, ahí hay una persona, ¿por qué no le preguntas? No, yo sé. Él siguió uno de la. Si uno, cuando se percató de que ya no sabe hacia dónde va, se detiene en ese momento y le pregunta a una persona que sabe, en ese momento le dice: mire, no, se acaba de pasar 1 kilómetro, regrese 1 kilómetro y agarre la vía hacia el lado izquierdo. Ahí se regresa, llega al kilómetro, vira la vía y ya.
Pero no, como uno cree saber mucho, no pregunta. Ya cuando uno ya avanzó como 100 kilómetros de donde tenía que cruzar, dice, pues voy a preguntar. Ay, Dios, anda lejísimo. Pero estos no. Te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero. Y el sacerdote les dijo, id en paz, el camino en que andáis tiene la aprobación de Dios. Pónganse de pie, por favor. Voy a terminar acá. Tiene la aprobación de Dios. Qué lindo, hermano. Ay, Dios santo. ¿Sabe? Lo que estamos haciendo aquí tiene la aprobación de Dios. Amén. Amén. Pero cuando no tiene la aprobación de Dios, cuando no es del agrado de Dios, le preguntaron al Señor Jesús, ¿será lícito que nos divorciemos por cualquier causa, Señor? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? No. Pero mire, corazón, ¿cómo es el corazón del hombre? ¿Por qué no se quedan satisfechos en el no de Jesús? Pero ¿y entonces por qué Moisés sí nos permitió divorciarnos de nuestras mujeres? Por la dureza de su corazón. Porque en el principio, fíjense hasta dónde se fue el Señor Jesús, no fue así. Pero entonces aquí hay algo. Usted va al Antiguo Testamento y sí había una permisión de divorciarse. Entonces, si en el principio Jesús dice no fue así, Él está diciendo, en el plan original del matrimonio, cuando fue establecido por el Padre Celestial, no divorcio. Cuando vino la ley, por causa de la dureza del corazón de aquel pueblo, les dieron permiso. Pero entonces quiere decir que hay cosas que tienen el permiso de Dios, pero no el consentimiento. Eso solo por poner un ejemplo. Solo por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué vas a buscar? ¿El permiso de Dios o el consentimiento? Te aconsejo el consentimiento de Dios. Mi pastor decía en una oportunidad, yo esto que le estoy enseñando lo aprendí de él, que una vez lo invitaron a predicar a él a una iglesia, y entonces él fue con su cobertura espiritual, con el apóstol que lo cubría, y le dijo, hermano Otto, me invitaron a predicar en tal iglesia, ¿me da permiso? Y ese que le dijo, sí, anda. Y ese fue. Pero dice que cuando ya había caminado un poco, dice que el espíritu lo detuvo. Le dijo, pregúntale si es de su agrado. Y ahí es donde está la gran diferencia. No, pues ya me dio permiso. No, pregúntale si es de su agrado. Y entonces regresó y le dijo, bueno, Otto ya me dio permiso. Sí, le dijo, pero quiero preguntarle, ¿y es de su agrado que yo vaya? Y entonces en esa oportunidad le dijo, sí es de mi agrado. Entonces ya se fue con las dos cosas. Llevaba el permiso, llevaba la aprobación. ¿Sí? Entonces, cuando tú tengas permiso para hacer algo, pregúntale al Señor si le agrada. Por eso hablábamos ayer de la diferencia entre la voluntad de Dios buena, la voluntad de Dios agradable y la voluntad de Dios perfecta. No te conformes con lo bueno, busca lo agradable, y no te conformes con lo agradable, busca lo perfecto. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Dios nos va a ayudar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu consejo, por tu palabra, por la exhortación, aún la amonestación y la corrección que viene por medio de ella. Ayúdanos, bendito Dios, a humillarnos delante de ti, Señor, a preguntar, a consultar,
Señor, a pedir consejo, a tomarte en cuenta en nuestras decisiones, Señor, a no hacer nada inconsultamente, Señor, con autosuficiencia, Señor, a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, Señor, a comprender y a reconocer que podemos equivocarnos, Señor bendito, y aquello puede traer un daño colateral a nuestra vida, sabiendo que tus planes son de bienestar y no de calamidad, Señor bendito. Queremos caminar en tus caminos. Queremos pedirte lo que te pidió tu siervo Moisés cuando te dijo: si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tus caminos para llegar a conocerte y así hallar gracia delante de ti, Señor. Muéstranos tus caminos. Sabemos que como están más altos los cielos de la tierra, así están más altos tus pensamientos de nuestros pensamientos y tus caminos de los nuestros, Señor. Enséñanos tus pensamientos, enséñanos tus planes, Señor. Muéstranos tu voluntad, tu propósito, Señor bendito, para no hacer nada para complacernos a nosotros mismos, sino que ser como aquel soldado, Señor, que no se enreda, Señor, en los asuntos de la vida para poder agradar al que lo llamó como soldado, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos conocer tu voluntad, queremos complacer tus deseos, ya no solamente seguir órdenes, Señor, sino que cumplir tus anhelos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Démosle un aplauso al Señor.